Qué pena, pero se cayó el Zoom. Se cayó el Zoom. Sí, ya le observamos que acaba de ingresar otra vez. Pero hay que ingresen los chicos porque algo pasó. Acá me salió que alguien ingresó con la misma cuenta y me cerraron esta. ¿No han ingresado más? Ah, ya. Diana, ¿me escuchas? Sí, señor, aquí estoy. Ok, listo. Entonces miramos que ahí dice que claramente de que ese cambio que hace 70 años ya estaba pensado, hoy en día ya lo estamos viviendo y que los que tengan menos de 40 años ya verán instauradas las bases del gobierno global, como lo dice en todas sus orbes, política, económica, jurídicamente, legislativamente, de todas las formas. Continúe, don Bernardo. No, profe, no tengo en pantalla el texto. Ah, perdón, es que, verdad que me, que me sacó el Zoom y se quitó ya se lo comparto. Me informa si lo alcanza a ver o le aumento el zoom. Sí, ya lo estoy observando, pero céntrelo más. No, ya, profe, sí. Ahí, Sí, ya. listo. Continúe. Eh, Los que el, se tengan menos de 70 años, se verá, dice que se verá el instaurado las primeras, el control legislativo. el que tenga menos de 70 años, ya lo En estoy. cuanto al factor de tiempo involucrado, léalo desde aquí, don Bernardo, donde está azul. En cuanto al factor tiempo involucrado, aquellos de nosotros que tenemos menos de 70 años veremos por lo menos instaladas las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos de nosotros de menos de 40 seguramente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. De hecho, los tres rivales mismos y a medida que pasa el tiempo, muchos otros más hablan de de este nuevo orden mundial, no como algo que está a la vuelta de una distante esquina de tiempo, sino que como algo que es inminente
como un sistema que será introducido e instalado en nuestro medio hacia el fin de esta década final, hasta el fin de hacia el fin de esta década final del segundo milenio. De lo que están hablando estos competidores, por lo tanto, es la modificación más profunda y extensa de la vida internacional, nacional y local, y que el mundo ha visto en 1000 años. Y la competencia en que están comprometidos puede ser descrita simplemente como el juego final del milenio. Páreme ahí. Si usted mira, aquí está ya hablando del gobierno global instaurado, y si usted hace una comparación entre lo que dice el Apocalipsis de la Biblia, que a usted le habla del anticristo y del gobierno global, entonces aquí comienza a mirar que empieza a coincidir lo que aparece en la Biblia con lo que se está viviendo del nuevo orden mundial y cómo lo quieren instaurar. Entonces, ahí es donde empieza también a analizarse no solamente lo que está pasando a nivel de la geopolítica, sino que entra también desde el punto de vista religioso. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Continúe, don Bernardo. Continúe. 10 años antes de que esta competencia se volviera evidente para el mundo en general, el hombre que estaba destinado a convertirse en el primero, el más inesperado y por lo menos para algunos el más inoportuno de todos los competidores en este juego final del milenio, habló abiertamente sobre lo que ya entonces veía en el camino. Hacia el término de una extensa visita a Estados Unidos en 1976, un oscuro arzobispo polaco de Cracovia llamado Karol Wojtyła se presentó frente a un público en la ciudad de Nueva York y pronunció uno de los discursos más proféticos que jamás se hayan dado. Estamos frente a la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad, dijo. Una prueba para que los 2000 años de cultura y de civilización cristianos, con todas sus consecuencias para la dignidad humana, los derechos individuales y los derechos de las naciones, pero advirtió a sus oyentes ese día de septiembre, amplios círculos de la sociedad norteamericana y amplios círculos de la comunidad cristiana no se dan cuenta plenamente de esto. Quizá el mundo todavía estaba demasiado inmerso en el viejo sistema de estados, nación y en todos los antiguos arreglos internacionales del equilibrio de poder para escuchar lo que estaba diciendo Wojtyła. Páreme ahí. Entonces, cuando Karol Wojtyła, ¿sabe quién era? Sí, el Papa Papa Juan Pablo II. II. El que después fue Papa. Pero era el cardenal entonces en esa época, ¿no? Exactamente, era cardenal en esa época, pero él ya decía, en 1976, siendo cardenal, dijo que la humanidad está frente a la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad. Una prueba para los 2000 años de cultura y de civilización cristiana, con todas sus consecuencias para la dignidad humana. Lo estaba advirtiendo.
con consecuencias para la dignidad humana. O sea que estamos a puertas de perder libertades que se han venido ganando y a las puertas de perder derechos individuales. Lo mismo los derechos de nación. En este momento nosotros estamos asistiendo al entierro del Estado-Nación, como lo conocíamos, y al entierro del sistema capitalista. Son dos sistemas que están muriendo, están agónicos. Por eso es que cada vez los estados son más débiles y cada vez el sistema económico capitalista está más débil. ¿Por qué? Por este cambio que se está generando. Pero este cambio, como ustedes lo pueden ver y como fue advertido por el cardenal Wojtyła en su momento, que después sería el Papa Juan Pablo II, es un proyecto político para la pérdida de la dignidad humana, pérdida de derechos individuales y pérdida de los derechos de las naciones. Entonces, pero la gente en esa época, en el 76, ¿qué iban a entender eso? Si toda la gente estaba preocupada por elegir su presidente, por ir al trabajo y ganar su dinero como obrero y ya. Entonces la gente nunca dimensiona lo que le están diciendo, lo que está viviendo, sino que es inmediatista. Vive el momento y con tal de comer en el momento, no piensan qué es lo que se viene a futuro. Entonces miren que esto ya lo estaba advirtiendo este señor desde 1976. Continúe, don Bernardo. O quizá el propio Carol era considerado nada más que una figura aislada, clamando desde un país aislado que desde hacía mucho había sido inequívocamente eliminado de la ecuación del poder global. O quizá después de la masacre industrial de millones de seres humanos en 2 guerras mundiales y en 180 guerras locales, y después de los interminables terrores de la amenaza nuclear que han marcado el avance del siglo XX, solo porque la sensación era de que una confrontación más o menos no iba a significar mucha diferencia. Entonces, miramos ahí de que, ¿qué analizan hasta ahí? De que pues se presagiaba ya que los acontecimientos que están ocurriendo ya comenzaban a enmarcarse en ese rumbo, ya que pues estas reuniones fueron efectuadas por el futuro Papa de la Iglesia Católica. Eso es correcto. Todo estaba trazado desde mucho tiempo atrás. Y después les digo cómo también fue trazada la política colombiana y sencillamente no estaban los actores, pero también fue trazada la política colombiana y se reunieron en Medellín para hacer todo ese proceso y está el proyecto hasta después de Duque. Después hablaremos en otra clase de esa parte. Continúe en ese último párrafo, don Bernardo. Profe, centre un poco el texto que Centrar está... el texto, profe. Ahí. Más, profe. Más. O sea, hay que correrlo más hacia la izquierda. Hacia la izquierda, sí, hacia el otro hacia la izquierda aquí está. No. Pero córralo hacia la derecha del computador, córralo hacia la derecha del computador. Ahí. Más, no se está observando la otra página. Ahí. Parte de la otra página.
No, hay que centrarlo, profe. No subirlo, subirlo sí de pronto, pero centrarlo hacia el otro margen. Ya lo- ahí. Está saliendo lo mismo, lo está saliendo lo mismo. Entonces, ese se lo voy a leer yo esa parte porque no me cuadra más. ¿Listo? Bueno, profe, bueno, profe. Cualquiera que fuese la razón, parecería que nadie, se me fue. ¿Qué número era la página? 13, 12, 13. Estábamos en la página 13, 12. profe. 13, 13, página 13. página 13, sí. Ah, sí, están a 17. Cualquiera que fuese la razón, pareciera que nadie que escuchó o posteriormente leyó lo que Karol Wojtyła dijo ese día tuvo la menor idea de que él estaba señalando una competencia entre las tres únicas estructuras mundiales de poder con base internacional por la verdadera hegemonía global. En agosto de 1976, Karol Wojtyła pudo haber sido una figura aislada, al menos para muchos occidentales. Pero 2 años después, en octubre de 1978, cuando emergió de la Capilla Sixtina de Roma como el Papa Juan Pablo II, el sucesor número 264 del apóstol Pedro, él mismo era la cabeza de la más extensa y profundamente experimentada de las tres potencias globales que se dedicarían en poco tiempo a terminar con el sistema de naciones de la política mundial que ha definido a la sociedad humana durante más de 1000 años. Entonces, la Iglesia Católica, o sea, Roma, empezó a debilitar los estados-nación a nivel del mundo. ¿Cómo empezó a debilitarlos? Con el Estatuto de Roma. Al debilitar la parte jurídica, comienza a debilitar toda la estructura social, la económica, la política, la legislativa. Entonces, desde ahí empieza la crisis del Estado-Nación. Por eso es que estamos cada vez, usted ve que Colombia está más endeudada, Colombia tiene más injusticia, hay más pobreza, etcétera. Es por eso, pero eso viene orquestado desde las tres estructuras de poder: Rusia, Estados Unidos y el Vaticano. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto, profe. Sí, profe. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo II, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia. O sea, Juan Pablo II tenía que salir victorioso de una competencia. ¿Contra quienes estaba compitiendo Juan Pablo II como representante del Vaticano? ¿Contra quiénes? Rusia y Estados Unidos. Contra Rusia y Estados Unidos, correcto. Para salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado, porque es un hecho que las apuestas
que ha colocado Juan Pablo II en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo, a él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna y toda su Iglesia universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuando como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. Ustedes de pronto no han analizado que durante el papado de Juan Pablo II fue donde más la gente comenzó a desertar del catolicismo. Sí, ¿Y sí, por qué nacieron. Juan Pablo II no hizo nada por retener a los fieles que eran católicos y que se pasaron a otras denominaciones? ¿Por qué creen que él no hizo nada por eso? Para que hubiesen más religiones, la religión se distribuyera más. Porque a él no le importaba si se quedaba o no se quedaba en el catolicismo. A él lo que le importaba era salir victorioso junto con el Vaticano en el dominio hegemónico de las naciones. Y por eso es que se da el Estatuto de Roma. Los otros dos contendientes en la arena de esta, la mayor confrontación histórica que haya experimentado la humanidad, no son adversarios despreciables, más bien son los líderes de los poderes seculares más profundamente atrincherados, quienes en sentido colectivo actúan por su historial como los autores y actores fundamentales del periodo de la historia, que tan ha sido la peor de las épocas, que la mejor cara que podemos ponerle, es decir, que no fuimos devorados por el apocalipsis de la Tercera Guerra Mundial, como si eso fuera lo mejor que el hombre pudiera hacer por su semejante. La primera de estas dos potencias, la Unión Soviética, está ahora conducida por el adversario más interesante de Juan Pablo, eslavo como él, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Fue un líder tan inesperado e impredecible en la nueva arena del mundo como el propio Karol Wojtyla. Un hombre fornido, todavía en su plenitud, clamando desde la oscura ciudad industrial de Priloin al sudeste de Rusia. Gorbachev es ahora aquello para lo que fue preparado, el amo del Estado partido marxista-leninista, cuyo poder y posición en la humanidad, en la comunidad de las naciones, fueron construidas sobre 70 años de fratricidio físico y espiritual, realizado en nombre de una visión puramente sociopolítica y una ideología profundamente de este mundo. El contendiente restante de la competencia por el nuevo orden mundial no es un líder individual exclusivamente de una institución o territorio, es un Diana, ¿está ahí? ¿Me escucha? Diana, Sí, señor, aquí estoy, le escucho. continúe con el siguiente. Permítame, por favor, porque Es un puse mi grupo, pantalla grande y no veo la. Permítame. ya lo amplío. Ay, ¿cómo hago para poner la pantalla? Pero da un momento, profe, porque. Ahí, No es problema, espera, es que yo puse la pantalla grande en esta, espera, salir de la pantalla completa. Bueno, ¿dónde era que íbamos? es un grupo de hombres. Un grupo de hombres. En la página 13, profe. 14, la que está aquí. No, Un es que me grupo de tocó hombres. mirar la mía porque la pantalla del Zoom no me la deja ver. Un grupo de hombres están unidos en el poder, lamentablemente, y la La voluntad. mente, no lamentable, la mente. Ah, perdón. Un grupo de hombres que están unidos en el poder,
la mente y la voluntad como si fuera uno solo, con el propósito de alcanzar una sola meta común, salir victoriosos de la competencia por la nueva hegemonía global. Hegemonía global. Entonces, Hegemonía global. estamos en Aunque el este líder momento, público y vocero reconocido de este grupo es el actual presidente norteamericano, los contendientes que componen esta reunión de individuos son norteamericanos y europeos, quienes en conjunto representan a todas las naciones de la Alianza Democrática Occidental, incansablemente globalistas en su visión y párame en ahí. sus... Ok, Entonces, desde ya es, o sea, ya los grupos se han formado en uno solo. ¿Qué es lo que queda en ellos? La hegemonía global, dominar el mundo de manera global en todos los órdenes. Ahora, Estados Unidos está liderando eso. Entonces la política ya no va a ser derecha e izquierda, sino que se va a dividir entre globalistas. Los globalistas quieren un nuevo orden mundial, quieren un solo gobierno mundial, o sea, que ya no existan las naciones, que no existan las fronteras, que nadie tenga casa, que nadie tenga propiedad privada, que se renuncie a la propiedad privada. Entonces los globalistas están en esa tendencia política. Entonces, si el mundo acepta eso, nadie va a tener casa, nadie va a tener carro, todo mundo, todo va a ser subsidiado por el Estado. Sería un Estado comunista mundial. Ese es el globalismo. Por el otro lado, está el sector industrial. Pero los globalistas, antes de pasar a los otros, los globalistas están en contra de las religiones y específicamente de Jesucristo. Entonces ellos quieren conformar una sola religión uniendo las religiones principales y que exista una sola, pero que no se hable de Jesucristo. Eso es la política trazada por el globalismo, porque ellos dicen que Jesucristo ha traído muchos conflictos a la humanidad. Ese es como el argumento que ellos tienen. Por el otro lado están los patriotas. Los patriotas son industriales, como Donald Trump, que están promoviendo el respeto a las libertades, el respeto a la propiedad privada y lógicamente que el respeto a las creencias religiosas individuales. Entonces miramos que el mundo ya empezó a tomar la cuestión del globalismo ya no solamente es política, ahora también entró en el contexto religioso. Ahí es donde se fusiona política y religión. Entonces, esa problemática es lo que nosotros estamos empezando a mirar y estamos viviendo la pelea entre estos dos bandos, entre el globalismo y entre los patriotas. Por eso es que la derecha y la izquierda ya son caducas. Fueron dos tendencias pagadas por la misma élite para dividir al pueblo. Hoy en día, eso ya está caduco. ¿Entendido? Continúe, Sandra. Perdón, continúe, Diana. bueno, permítame, profe, porque otra vez esta cosa ya, que me molesta mucho el computador. Dame un segundo. Globalistas, quedaste. Sí, globalistas. Quedé en incansablemente globalistas en su visión y en sus actividades. Estos individuos operan desde dos principales bases de poder.
La primera es la base de poder de las finanzas, la industria y la tecnología. Empresarios por la ocupación, los hombres de esta falange se califican a sí mismos y con frecuencia los demás se refieren a ellos como transnacionalistas en su visión. Párame ahí. Aquí en la política colombiana, ¿ustedes a qué candidatos identifican como globalistas o quiénes que ya están gobernando en este momento están gobernando de forma globalista? Puede ser Uribe. Duque, Uribe, sí, yo también creo que Duque y Uribe. Uribe, Prácticamente Uribe, porque el que está es el centro de todo, sí, mandando ahorita es Uribe, pero por medio de Duque. por la boca de Duque, sí. para ustedes Uribe es globalista. Sí. Para Él ustedes, ha gobernado desde el año 2000. correcto. Para ustedes, Claudia López, ¿qué es? Igual también globalista, Globalista. Gustavo Petro. también globalista. Todos ellos son Eh, lo mismo, profe, todos son lo mismo. ellos pertenecen y están financiados por el mismo orden mundial, entonces al pueblo le hacen creer su diferencia, pero son globalistas. Ajá. Profe, todos ellos están financiados por George Soros, el Correcto. húngaro. Ellos están financiados por George Soros y por toda esta gente que está detrás, Bill Gates y toda esta gente. Entonces, ellos pertenecen al globalismo. Como son globalistas, ellos están apoyando leyes que estén a favor de las transnacionales, leyes que estén a favor de la muerte, leyes que estén a favor como el aborto, leyes que estén a favor de los derechos homosexuales, porque se quiere, ¿cuál es el propósito del globalismo? Acabar con el núcleo familiar, deteriorar el núcleo familiar bajo el sistema o bajo la filosofía de que por ser tener una preferencia sexual distinta, entonces se está discriminando. Y no, sino que lo que quieren es acabar, porque la homosexualidad existió toda la vida. Eso viene con el mismo hombre. Pero ahora la están colocando en la mesa como política de Estado, igual que el aborto, para poder deteriorar la familia. Además, al nuevo orden mundial no le conviene tanta gente. Entre menos gente haya, mejor. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Que pues las parejas que sean así no tengan hijos. Por eso es que lo están promoviendo también y lo están colocando como una forma de moda. Entonces, es algo que hay que analizarlo y es muy sensible el tema, pero detrás de todo hay una manipulación para todo esto. Y eso lo dicen. Entonces, todos los que son globalistas, ellos están con las transnacionales. Entonces, usted mira a Uribe, le autorizó a las transnacionales venir a explotar el oro aquí en Colombia. Se llevan el oro, nos dejan el daño ambiental, prácticamente no le pagan nada al Estado y ellos se llevan la riqueza. Esa es la política que tiene que ver con el globalismo. Continúe, Diana. Lo que quiere decir lo que quieren decir con el término transnacionalista es que intentan ejercer su carácter empresarial a nivel mundial y lo están haciendo en forma creciente, saltando por encima de todas las barreras del lenguaje, la raza, la ideología, el credo, el color, el nacionalismo. Ven al mundo con cierta justificación como la ostra que contiene todo lo que desean y las preciadas perlas gemelas que buscan son desarrollo global de una buena vida para todos.
Ellos quieren y tienen un propósito filosófico que eso es imposible de cumplir. En su pensamiento, los globalistas quieren una buena vida para todos y un desarrollo global. Eso es lo que nos hacen creer a nosotros. Esas son las palabritas bonitas que nos están diciendo, pero ¿cómo se puede llegar a que exista ese desarrollo global y una buena vida para todos si lo que piensan hacer es coartar libertades? Lo que piensan hacer es colocar un comunismo mundial. Entonces, que ya todo el mundo, que nadie tenga propiedad privada. Se acaba la propiedad privada. Entonces, eso es una gran falacia y ya lo hemos visto con los gobiernos de izquierda en el mundo. Esa es una de las características que tenemos que empezar a analizar. La idea es buena, pero por ejemplo en el comunismo, amarrarle los zapatos a todos los bogotanos y que todos los bogotanos caminen igual es imposible. Y eso es lo que está tratando de hacer el nuevo orden mundial. Y eso es algo que es de por sí es un fracaso. Siga leyendo, Diana. Los miembros de la segunda falange de este grupo de contendientes globalistas internacionalistas, como son llamados frecuentemente, traen consigo una invaluable experiencia en el gobierno, las relaciones intergubernamentales, en el aire enrarecido. Enrarecido. ¿Cómo, profe? Enrarecido. Enrarecido de política internacional, se inclinan hacia el desarrollo de las relaciones nuevas y cada vez más amplias entre los gobiernos del mundo. Su objetivo es auspiciar una creciente cooperación sobre una base internacional y hacerlo mediante el mantenimiento de la paz, al mismo tiempo que logran lo que la guerra rara vez ha logrado: el derrumbamiento de todas las antiguas barreras naturales, artificiales, entre las naciones. La actual competencia por establecer y encabezar un solo gobierno mundial, se puede decir que, para fines prácticos, los transnacionalistas y los internacionalistas actúan como uno solo, constituyen un solo contendiente principal. Los genuinos globalistas del Occidente, ambos grupos son productos por excelencia del sistema del capitalismo democrático. Ambos están estrechamente entrelazados en cuanto a sus miembros, que los individuos se mueven fácil y eficazmente de un papel internacionalista a uno transnacionalista y viceversa. Párenme ahí. Entonces, ahora con el transhumano, con el pensamiento del hombre transhumano que ya se viene, no solamente va a ser en la parte técnica, sino que va a ser en la parte política, económica, cultural, religiosa, jurídica, administrativa, en todos los aspectos. Entonces, ya es el transnacionalismo, es el transhumano. Ese es el cambio hacia el nuevo paradigma del siglo XXI. ¿Ustedes qué opinan de esta nueva ideología? What time is this? ¿Qué opinan ustedes de esta nueva ideología? Profe, que lo que se viene es complicadísimo y por eso son todos los paros, las huelgas que vemos en estos momentos, pues por casi todo el Por eso fue que mundo. inventaron la pandemia, para no salir a paros. Exactamente, sí. Vieron que ese era el caos que se estaba formando y se lo inventaron. Claro, porque en todos los países, el año antepasado, a finales de Octubre, septiembre, noviembre. exacto, Chile, Estados Unidos,
España, todos los países Italia. estaban así. En este, Ajá. en este momento, inclusive en España hay protestas, creo que en Alemania también. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Han logrado el objetivo de ir deteriorando el Estado-nación? Claro. Lo están logrando, sí. Sí, Lo están sí, logrando. claro, ya ¿O ella cómo está la economía de Colombia? Ya lo pueden Del escuchar. país. ya lo llevan, sí, Sí. ya lo llevan logrado. Entonces, ustedes, ¿cómo se prepararían ustedes teniendo en cuenta, Ya no escuchan ustedes. si lo escuchamos, Ah. si lo escuchamos, Sí, profe, sí, profe. ¿cómo se prepararían ustedes teniendo en cuenta de que se viene una situación económica, educativa, social, política, totalmente diferente a como nosotros hemos estado acostumbrados a vivirla? ¿Cómo creen ustedes que se prepararían ustedes a futuro para de aquí a unos 30 años? Es un tema muy Profe, de complejo. pronto nosotros no alcanzaríamos, porque digamos, sería para la juventud que tiene 20 años, que está entre los 30, entre los 40. Ya nosotros aguantar 30 años no creo que alcancemos a estar a esas etapas. Y Por menos eso, sin vacunas. Pero sí debíamos prepararnos psicológicamente y mentalmente para entender y comprender qué debíamos hacer y apoyar. Y educativamente, porque no psicológicamente, Sí, claro, educativamente hay que educativamente. educarlos para que ellos se puedan formar y puedan defenderse, entonces, porque usted, eso es lo que al gobierno lo que no les interesa es que las personas o los chicos o nosotros seamos educados y sepamos más que ellos, Eso es siempre, o sepamos lo que realmente ellos quieren hacer con el país. Quieren es ese, gente, perdóneme la expresión, pero quieren es gente bruta. sí, exacto. ese ha sido siempre el tema. Bueno, Mala educación. les pregunto yo, Exactamente. ¿por qué si el libro está escrito hace años, desde que antes de Juan Pablo II, y ya se vislumbraba toda esa situación, ¿por qué nunca lo dieron a conocer? Porque esos eran los planes que tenían a futuro. Porque no Tal cual. leemos, no leemos, no nos educamos. No, Exactamente, no, el tema es ese y el tema también es porque no, esos eran los planes que tenían a futuro y no les convenía que el pueblo se enterara. correcto, Y lo que pasa es que si lo van a conocer no logran el objetivo. exactamente. Entonces, el libro estaba y estaban sus situaciones, pero ¿qué sucede? Que todo lo ocultaron con un show mediático. Por Con un ejemplo, propósito. ahorita lo que están haciendo es hacer colapsar la economía porque ellos necesitan que la economía caiga para poder generar el proceso de cambio económico. Pero entonces los noticieros no hablan de eso, sino el COVID, el COVID y el COVID y la vacuna. Sí, Eh, ahorita el tema es la vacuna y el circo que están haciendo con el tema de las vacunas y bueno, qué pereza eso. Ya uno Correcto. pereza ver El Profe, noticias. show, el show que están So, haciendo. sí, es Por que eso, circo. exactamente. Entonces, de nada sirve yo colocarlo a leer a usted el libro, por ejemplo, ahora de 11, La Ilíada y la Odisea. El Estado me dice que usted debe leer esos libros. Pero a mí no me interesa como maestro que usted se lea la Ilíada y la Odisea porque eso ya pasó. Ujú. Perfectamente lo puedo colocar a ver la película como lo hice y usted ya tiene la idea, pero le coloco a leer un libro que usted lo ponga a pensar y que a usted lo proyecte a cómo generar esos cambios en su vida personal, en su vida familiar y cómo proyectar también eso a futuro. Porque la Ilíada y la Odisea son buenos libros, sí. El Estado me dice que debo seguir ese parámetro, pero yo como docente debo enseñarle a usted para que usted mire la realidad de lo que está viviendo ahora para que se proyecte a futuro y no enseñarle solamente el pasado. Entonces, ahora tenga en cuenta que usted, si no se prepara en tecnología, en la parte de sistemas, usted
y sus hijos van a ser los próximos analfabetas del futuro, porque tienen que aprender a manejar no solamente un computador, tienen que aprender a manejar, por ejemplo, ya tienen que programar los carros para viajar, porque los carros ya son programables, ya están, son con piloto automático y toda esta cantidad de cosas como los aviones. Entonces, toda esta parte de diseño tecnológico y científico, tenemos que empezar a generarle cambios no solamente en la educación, sino en los hogares. Y ustedes en sus hogares empezar también a educarse en la manera de la ciencia, de la tecnología, de la informática, hacer cursos virtuales con el SENA o con cualquier entidad para el manejo de tecnologías y de informática. O sea, ustedes también tienen que empezar a ponerse en cintura porque los cambios se están dando de manera muy rápida. ¿Cómo les ha parecido Sí. la obra hasta aquí? Interesante, la verdad, lo pone a uno a pensar y a razonar. Y bastante interesante. Lástima que no lo hubieran recomendado antes. Pero todavía sigue, todavía Sí, Eh, falta. sí, está vigente, pero si se hubiera sabido antes, estaríamos más preparados. profe, tengo una pequeña sugerencia. Cuénteme. Esto se ha visto también en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis también lo estaba diciendo, sino que nosotros dejamos de leer una parte de la Biblia, ¿sí? Y ahí dice que esto habría cambios en el mundo y cambiaría el mundo en su forma de pensar, en su forma de ser, en su religión, y mandaría un gobernante a gobernar a todas las naciones del mundo. Por eso. Y lo que usted dice es cierto. Paradójicamente, esto se encuentra en la Biblia. Eso es cierto. La Biblia habla del gobierno mundial del anticristo. ¿Cómo será Así ese es, gobierno profe, así mundial? es. ¿De manera positiva o de manera negativa para la humanidad? Negativa. Negativa. Ajá. ¿Y qué está diciendo o qué dijo Karol Wojtyla en el 76? Que el gobierno mundial, la confrontación sería pérdida de libertades individuales, sociales y pérdida de las naciones, de libertad de las naciones. Entonces miramos de que tanto la Biblia como lo que dijo Karol Wojtyla y lo que está ahorita organizándose para el gobierno mundial es totalmente nefasto para la humanidad porque es pérdida de libertades. Ejemplo, eh, estamos perdiendo las libertades. ¿Cómo las estamos perdiendo? Usted está siendo vigilado por todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, todas estas plataformas y todas estas redes sociales están rastreando su manera de pensar, su manera de consumir, todo y saben más de usted que de usted mismo, que usted mismo. Entonces, ¿qué es lo que están promoviendo? Crear una nueva clase social donde lo virtual sea para las clases pobres y para los ricos, los que tengan el dinero, entonces sí puede acceder a la presencialidad. Entonces, ¿qué es lo que están planteando? Ejemplo, a los centros comerciales ya no va a entrar todas las personas, solamente va a entrar las personas que tengan realmente el poder económico alto. Los demás compraríamos de forma virtual. Es una nueva forma de estratificación social que está pensada en el nuevo orden mundial. La educación. La educación sería virtual para los pobres y presencial para la élite. Entonces estamos viendo que hay un nuevo cambio en los paradigmas sociales, que esto es lo que está vislumbrando. Eso, eso lo sacó el New York Times
y es algo que de verdad es censurable, ¿no? Censurable porque esa sí sería una forma pues de discriminación, la cosa más impresionante. Ahorita las personas entran a los centros comerciales, pero a futuro solamente va a existir un centro comercial. Los bancos también, va a existir en cada país un solo banco o máximo dos. Los demás bancos o se fusionan o se acaban. Por eso es que no es recomendable que usted tenga su plata guardada en los bancos. No sabe si el suyo va a quebrar. Oye, don Bernardo, mejor la guarda en el colchón. Señor, Bueno, preguntas. ¿Me escuchan? Sí, profe, está clarito. No, Está claro. muchas dudas acerca del futuro. Sí, Exactamente. desafortunadamente hay muchas dudas, muchas preguntas, pero realmente nosotros, o sea, como dice el dicho, una sola golondrina no puede cambiar este mundo. Ya sí, está escrito lo que va a pasar y lo que tenemos es que a- estar Y, preparados. y no y a tenemos, la larga, no tenemos como un líder para que asuma esa responsabilidad para como enfrentarlos a ellos, ¿no? ¿Y qué opinan a la ustedes? larga tocará vivir el sistema. Y qué piensan No se ustedes? pueden enfrentar porque son muy poderosos. Exacto, también, sí. ¿Y qué piensan ustedes de, de la propuesta que está haciendo Francisco de unir todas las religiones en una sola? ¿No Eso sería más sería caótico? inadecuado. Es más, él, Profe, eso nunca va a suceder. De unir la religión cristiana, la religión budismo, el budismo, Budismo, la religión católica, eso nunca va a suceder. ya el Papa Francisco está pensando en sacar una nueva Biblia actualizada con con las religiones más importantes. o sea, también ahí también sería una Porque forma cada como, religión tiene sus costumbres. Entonces, por ejemplo, la católica no se va a adaptar a la evangélica, a la cristiana. Esta del budaísmo no se va a adaptar a la religión católica o cristiana. O sea, O los es muy complicado, eso es musulmanes. muy complejo. Eso no Mira, es así como mira, fácil, no es. Diana, para tu información, las bases de las religiones cristianas es el judaísmo, tanto para la católica como para toda religión cristiana, sea de cualquiera de la denominación católica, testigo de Jehová, evangélica, es el judaísmo la base, o sea, la Torá. Sí, profe, ¿Me tiene entiendes? toda la Ahora, razón. el Pero catolicismo ayudó a crear el islamismo. Tiene por interés político de Roma papal. de pronto pueda que por interés político, de pronto, pero no Exactamente. sé, la verdad, eso es complejo, Ahora, pienso yo. profe, profe, cuando cuando surgió la reforma protestante de Lutero, primero, sí estuvieron en contra del catolicismo evangélicos, bueno, todos los demás denominaciones. Pero hoy en día, en la actualidad, bajo cuerda, el catolicismo y las iglesias cristianas son la misma cosa, pero sus feligreses sí discuten en la calle. Eso es como la política. Entre liberales y conservadores se mataban, pero los líderes liberales y conservadores tomaban buen whisky y comían buen caviar aquí en Bogotá. Lo mismo pasa con las religiones. El Vaticano no se iba a quedar quieto con la reforma. ¿Qué hizo? Poco a poco se fue ganando las demás religiones cristianas y en la actualidad ellas están bajo los mismos parámetros de Roma papal. O dígame, ¿qué religión cristiana no hace culto
los domingos, sino que el culto más importante lo hace el sábado. ¿Cuál religión cristiana lo hace? La religión cristiana que haga eso, que haga el día sábado, está en lo correcto. Si lo hace el día domingo, está con Roma Papal o la Iglesia Católica. Profe, hay una sola congregaciones o una sola nominación, se llama Adventista Séptimo Día, esa es el día sábado. Sí, el sábado, esa sí, sí, tienes razón. Es la El resto solo única los domingos. nominación o iglesias que hace ese culto especial y es el sábado, el domingo no lo hacen. Correcto. Y aquí lo que las personas no han entendido es lo siguiente, que Dios dejó en su palabra, dejó que el día sábado sí lo adoren a Él. Y que Es el día de reposo para el Señor. Sábado, el día sábado es el día de reposo. Para el Señor. O sea, el día de descanso. Pero Constantino adoraba al sol. Y como adorador del sol, el día de adoración del sol era el domingo. Por eso, la Iglesia Católica, los cultos religiosos más importantes los hace el día domingo. Y las religiones cristianas que hagan los cultos importantes el día domingo están bajo las órdenes de Roma Papal. Entonces, la gente no ha entendido esas cosas tan pequeñas, pero que son muy profundas. Entonces, usted, ¿a quién le va a obedecer? ¿A la Iglesia Católica o la religión cristiana que le diga que el domingo, o a la orden dada por Dios que está en la Biblia que el día de descanso es el sábado? ¿A cuál de los dos usted va a obedecer? Asimismo, usted tiene que tomar partido, y aquí en el libro le va a decir a usted, o usted está con el globalismo o usted está en contra del globalismo. Usted aquí entra entre la parte política y la parte religiosa. Entonces, no importa si va a estar anciano, pero le toca tomar la decisión teniendo en cuenta los paradigmas que se están viendo ahorita y teniendo en cuenta no solamente la geopolítica, sino teniendo en cuenta la obra literaria y cómo se está viviendo el mundo y su creencia religiosa, que es muy respetable. ¿Ahora les quedó más claro? Profe, Sí, señor. ahí también entraría como factor la parte económica de cada uno, de cada familia. ¿Sí? También, eso haría parte también de si puede uno decir, yo voy a tal lado, voy a subir a este círculo, o bueno, me voy con este círculo. Si no, nos toca quedarnos. Entonces aquí entraría con la siguiente pregunta. Le dice usted en la Biblia que el que esté con el anticristo se condena y el que no esté con el anticristo se salva. En este caso, los globalistas estarían con el anticristo porque la política globalista concuerda con las políticas del anticristo. ¿Usted estaría con los globalistas porque ellos le van a dar todo, o estaría con el que está en contra del globalismo? Usted decide. ¿Ya me entendió la posición de la obra? Más durito, por favor. Profe, En pocas palabras, ¿tiene uno que escoger un partido? O si están, como dice el profe, o está en la derecha o está en la izquierda, pero tiene que estar en alguno, no puede estar neutro. Exactamente. O está con Dios o no está con Dios. El globalismo no está con Dios. Los que no son globalistas sí están con Dios. Eso es lo que se le está vislumbrando en el nuevo orden mundial. ¿Esta quién es? A situación, ¿no? Profe, es complicado porque eso hay que analizar bien y bueno, como dice un dicho, ubicarse uno como con la ayuda de Dios porque es bien complicado. Está jodida la situación. Si usted está con Dios, ¿a
¿A cuál le apostaría y apoyaría? ¿Al globalismo o al otro? No, al otro, profe, porque yo te voy a explicar, y yo soy muy honesto. Yo estuve en mi juventud como más de un año en el Adventista Séptimo Día, Ajá. y yo sabía por dónde se caminaba y a Sí. dónde caminaba, sino que usted sabe que esto es circunstancia de la vida y bueno, yo sí por eso le estaba diciendo que la única iglesia que tiene el conocimiento bastante de Dios es el adventista, que hace lo que Dios le dio la ordenanza al hombre, adorar a Dios y el día que es el séptimo día, el día sábado. Correcto. Eso se lo colocó. Y pues ojalá aprendiéramos más y lo hiciéramos a nivel personal, porque esto es personal, y volver al camino perfecto, que es el camino de Dios, porque eso es lo Lo Entonces, más triste, difícil. lo triste, don Rigoberto, es que la religión ya la cogieron como un negocio. Entonces, por eso es que muchos feligreses se han retirado de dichas religiones, porque ya no lo toman como algo espiritual, sino como un negocio. A ver, Diana, yo soy muy sincero, porque estaba en iglesia, denominaciones, como dice la que hay aquí, que pertenece a las Asambleas de Dios, y esas son globalistas, que significa que se da el culto los días domingos. Pero si uno volviera al camino perfecto, sería un cambio para el ser humano, correcto. que es el día sábado, ir a alabar a Dios. Mira, Diana, a tu pregunta que tú hacías, la corrupción en las iglesias no es nueva. Si tú has visto a Jesús cuando se enoja, que están los cambistas y dice, mi casa de oración la han convertido en cueva de ladrones, Sí. es porque la iglesia judía en la cual él creció, porque Jesús no creó ninguna religión y él no fue católico ni fue cristiano, él practicó el judaísmo y como judío, él estaba en contra de lo que estaba haciendo los sumos sacerdotes judíos con, en unión con el corrupto imperio romano que estaba gobernando. Pero entonces, ¿qué hacían? En esa época, ellos celebraban lo que en la Biblia se conoce, de pronto en la parte histórica está cuando Moisés atraviesa el Mar Rojo, que es la liberación del pueblo egipcio. Eso se le llaman las Pascuas. Los judíos celebraban las Pascuas y las celebran todavía. ¿Qué sucede? Que la iglesia judía de aquella época, para celebrar las Pascuas, en las afueras, vendían animales, toros, palomas y cuanto animal había. Usted lo compraba, lo desangraba y se bañaba con la sangre de esos animales y después le pagaba en dracmas, que era la moneda de la época, al sumo sacerdote judío para que lo bañara y le perdonara los pecados. Entonces Jesús se enoja y lo que hace Jesús es estar en contra de ese negocio de la iglesia judía de Caifás de aquella época. Como es, Profe, como Jesús era un gran revolucionario ideológico, no le convino ni al sumo sacerdote judío y lo entregó a los romanos. Y en unión con los romanos, porque a Roma tampoco le convenía que un mechudo en la esquina esté hablando de que existe un solo Dios cuando ellos creían en varios dioses. Pese a que Roma respetó un poco más los derechos, pero también le causaba que además
Jerusalén era un sitio muy convulsionado en su momento. Entonces, una revuelta más por un judío, pues tampoco la iba a aguantar Roma. Y toda esta situación conlleva al acontecimiento que todos ya sabemos de Jesús. Pero entonces Jesús estaba en contra de la esclavitud y del dominio. Los judíos pensaban que Jesús iba a coger las armas y a sacar a los romanos con las armas. Como Jesús no lo hizo, entonces ellos, Barrabás sí lo hacía. Porque Barrabás era un, se me olvidó la palabra, que en este momento es guerrilla, se me olvida la palabra, escapa la palabra en este momento. Entonces, Era un bandido. sí, pero él era como un guerrillero porque mataba soldados romanos que estaban en territorio de Jerusalén. ¿Mercenario? Ser libres. Entonces, ¿Mercenario, profe? no, mercenario no. Espere que ya me voy a acordar la palabrita. Entonces, él sí cogió las armas y hizo las revueltas para matar soldados romanos. Pero recuerden ustedes que Roma fue un poderoso imperio romano y militarmente fue uno de los mejores. Entonces, todo este tipo de cosas que nosotros miramos tienen un contexto. Jesús vino para que el hombre sea libre y Dios quiere al hombre libre, pero la misma humanidad se encarga de ir tras las cadenas. Miramos ahora el consumismo. La gente es feliz consumiendo. La gente es feliz viendo televisión y metido en los programas de televisión y creyendo una realidad que no es. Entonces el mismo hombre se encadena y Jesús llamó a ser libre. Entonces aquí usted tiene que entender el contexto histórico de lo que viene y de lo que es. Entonces recuerde, la base de las religiones cristianas, incluida el catolicismo, es el judaísmo. Por eso, si usted quiere ir a la Biblia verdadera, tiene que ir a la Torá. Y la Torá está escrita en arameo y fue traducida al griego. Entonces tiene que entender que la Biblia también ha sido modificada. También fue modificada por Constantino. Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que analizarlo. Entonces, aquí, en el contexto de la obra, lo está colocando entre globalistas y lo está colocando con los no globalistas. El globalismo es una política que va en contra de las libertades, en contra de la vida. Por ende, no es de Dios. Así que a usted le toca decidir, y eso es lo que usted va a entender, cómo es que de aquí en adelante la política se va a mezclar tremendamente con las religiones y esto es lo que va a generar unos cambios ideológicos, culturales, políticos, sociales, unos para bien y otros para mal. Pero le toca a usted tomar las decisiones. Bueno, ya se nos hicieron las 9:06. Sí, profe, ya es hora de dormir porque madrugamos. Muchas gracias, profe, por su clase. ¿Les gustó? Sí, profe, muy importante, muy interesante. Estuvo amena. Fue como un foro, muy chévere. Bueno. Terminan de leer el libro el sábado sacamos un tiempito y el domingo otro tiempito y hacemos ya con todos el proceso de la obra. ¿Listo? Listo, profe. Muchas Feliz gracias. noche, que esté muy bien. Síganlo leyendo. Gracias. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, feliz noche. Hasta mañana. Hasta mañana, don Bernardo. Hasta mañana, don Víctor. Diana. Todos, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta mañana, profe.